En el antiguo Egipto no todos los niños crecían jugando bajo el sol del Nilo. Muchos empezaban a trabajar cuando apenas podían caminar. Otros eran castigados con dureza y algunos ni siquiera llegaban a ser considerados personas completas hasta cumplir cierta edad. Mientras los templos se alzaban y los faraones eran venerados como dioses, la infancia transcurría entre disciplina, miedo, rituales y una vida mucho más corta de lo que imaginamos hoy. Para entender Jaumenchi y Egipto hay que mirar de frente cómo vivía N- y sobrevivían sus niños. En el antiguo Egipto, la infancia no era una etapa protegida ni idealizada como lo es en el mundo moderno. Desde el momento del nacimiento, la vida de un niño estaba marcada por una realidad dura, incierta y profundamente condicionada por la supervivencia. Nacer no garantizaba vivir, y vivir no implicaba necesariamente ser considerado plenamente humano. La mortalidad infantil era extremadamente alta y muchas familias no se permitían el lujo emocional de encariñarse con un recién nacido hasta que éste superaba los primeros años críticos. La muerte temprana formaba parte del paisaje cotidiano, asumida como una presencia constante más que como una tragedia excepcional. El nacimiento estaba rodeado de rituales y creencias mágicas. Las mujeres daban a luz en casa, asistidas por parteras, y se invocaba la protección de diosas como Torret y Base, divinidades vinculadas a la fertilidad y a la protección del hogar. Amuletos, palabras, rituales y objetos simbólicos se colocaban cerca del bebé para ahuyentar a los espíritus malignos, responsables, según la mentalidad egipcia, de muchas enfermedades y muertes infantiles. Sin embargo, pese a todas estas precauciones, muchos niños no sobrevivían a infecciones, desnutrición o simples accidentes domésticos. Durante los primeros años de vida, el niño no era visto aún como un individuo completo. No tenía responsabilidades religiosas ni sociales, y su identidad estaba ligada casi por completo a la familia. No existía un concepto claro de adolescencia como transición protegida. La niñez era breve y funcional. En cuanto el cuerpo lo permitía, el niño empezaba a ser integrado en las dinámicas productivas del hogar. La infancia, en términos egipcios, no era un tiempo para descubrir el mundo, sino una preparación temprana para soportarlo. La lactancia se prolongaba durante varios años, a veces hasta los 3 o 4, tanto por razones nutricionales como por la ausencia de alternativas seguras. La leche materna era el alimento más fiable en un entorno donde el agua podía estar contaminada y los alimentos eran escasos. Durante este periodo, los niños solían ir desnudos o con una simple cinta alrededor de la cintura, no por falta de pudor, sino por practicidad. La ropa era costosa y se reservaba para quienes realmente la necesitaban. A medida que crecían, los niños comenzaban a imitar las tareas de los adultos. En las familias campesinas, los pequeños acompañaban a sus padres a los campos, aprendiendo a sembrar, regar y cosechar. En los entornos urbanos, los hijos de artesanos se familiarizaban pronto con el oficio familiar, ya fuera la alfarería, la carpintería o el trabajo del metal. El aprendizaje era eminentemente práctico, basado en la observación y la repetición. No había una educación teórica generalizada para la mayoría de la población. Saber trabajar era más importante que saber leer. La educación formal estaba reservada a una minoría muy concreta, los hijos de escribas, sacerdotes y funcionarios. Para ellos, la infancia adquiría un matiz diferente, aunque no necesariamente más amable. Los niños destinados a convertirse en escribas empezaban su formación muy pronto, a menudo alrededor de los 5 o 6 años. Las escuelas, generalmente vinculadas a templos o instituciones administrativas, eran espacios de disciplina estricta. El aprendizaje de la escritura jeroglífica y hierática requería años de memorización, copia y práctica constante. Los textos educativos que han llegado hasta nosotros no dejan lugar a dudas sobre los métodos empleados. El castigo físico era habitual y socialmente aceptado. Golpes, azotes y humillaciones formaban parte del proceso educativo. La obediencia absoluta era considerada una virtud esencial y el sufrimiento se veía como una herramienta legítima para moldear el carácter. En uno de los textos más conocidos, un maestro advierte a su alumno de que el oído del niño está en su espalda, una clara referencia a que solo aprende cuando recibe golpes. La vida de los niños no estaba exenta de afecto, pero este se expresaba de manera muy distinta a los estándares actuales. Los padres querían a sus hijos, pero ese amor estaba profundamente condicionado por la fragilidad de la vida y la necesidad de supervivencia del grupo. No se fomentaba la expresión emocional abierta, se valoraba más la resistencia, la capacidad de aguantar y la aceptación del destino. El llanto excesivo,
La rebeldía o la debilidad eran rasgos mal vistos, incluso en edades tempranas. La religión impregnaba cada aspecto de la vida infantil. Desde pequeños, los niños aprendían que el mundo estaba gobernado por dioses caprichosos, que el orden cósmico, el mayotte, debía mantenerse a toda costa y que cualquier desviación podía traer el caos. Las historias mitológicas no se contaban solo como entretenimiento, sino como lecciones morales. El miedo al castigo divino era una herramienta poderosa de control social, y los niños crecían interiorizando la idea de que cada acción tenía consecuencias más allá de esta vida. El juego existía, pero no era prioritario. Se han encontrado juguetes sencillos en muñecas de madera o barro, pelotas hechas de fibras vegetales, pequeños animales tallados. Sin embargo, el tiempo dedicado al juego era limitado, y a menudo se mezclaba con el aprendizaje de tareas útiles. Jugar no era un fin en sí mismo, sino una actividad secundaria dentro de una vida marcada por la funcionalidad. A partir de cierta edad, que variaba según el contexto social, los niños empezaban a asumir responsabilidades reales, cuidar de hermanos menores, transportar agua, vigilar animales, ayudar en talleres o campos. La división de roles por género también se marcaba pronto. Las niñas aprendían las tareas domésticas, el tejido, la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. Los niños se orientaban hacia trabajos físicos o administrativos, según su clase social. La infancia egipcia estaba atravesada por una noción clara de jerarquía. El respeto a los mayorrez no se cuestionaba. Padres, maestros y sacerdotes tenían autoridad absoluta sobre los niños. La desobediencia no era vista como una fase normal del desarrollo, sino como una falta grave que debía corregirse de inmediato. Este sistema reforzaba una sociedad rígida, donde cada individuo conocía su lugar desde muy joven. La enfermedad era una amenaza constante. Los niños sufrían infecciones, parásitos, problemas dentales y desnutrición. La medicina egipcia combinaba conocimientos empíricos con prácticas mágicas. Se aplicaban ungüentos, se recitaban hechizos y se realizaban rituales para expulsar a los espíritus causantes del mal. Algunos tratamientos eran sorprendentemente eficaces, otros completamente inútiles. La línea entre medicina y religión era inexistente. Cuando un niño moría, el dolor existía, pero se expresaba de forma contenida. Las familias aceptaban la muerte como parte del orden natural. En algunos casos, se realizaban pequeños enterramientos con objetos sencillos, amuletos o juguetes, especialmente si la familia tenía recursos. En otros, la muerte pasaba casi sin ceremonia. La prioridad era seguir adelante. Para aquellos que sobrevivían, la infancia terminaba pronto. La transición a la vida adulta no estaba marcada por un rito claro y universal, sino por la asunción plena de responsabilidades. Un niño que podía trabajar, obedecer y cumplir su función ya no era considerado un niño. Así, la infancia en el Antiguo Egipto no era una etapa separada y protegida, sino una breve preparación para una vida dura, jerárquica y profundamente condicionada por la religión, el trabajo y la supervivencia. A medida que los niños crecían, la sociedad egipcia empezaba a exigirles algo fundamental a la utilidad. La valía de un niño no se medía por su felicidad ni por su desarrollo emocional, sino por su capacidad para integrarse en el engranaje familiar y social. En un mundo donde casi todo dependía del trabajo humano, no había espacio para la inactividad prolongada. Cada par de manos contaba, y la infancia se concebía como una etapa transitoria hacia una función concreta dentro del grupo. En los hogares campesinos, los niños se familiarizaban pronto con los ritmos del Nilo, aprendían cuando llegaban las inundaciones, cuándo sembrar y cuándo cosechar. Observaban cómo el fracaso de una cosecha podía significar hambre para toda la familia. Esa conciencia temprana de la fragilidad marcaba su forma de entender el mundo. No había una separación clara entre el aprendizaje y la supervivencia. Ambos eran lo mismo. Los errores no se toleraban con facilidad, porque podían tener consecuencias reales. Las niñas, por su parte, eran preparadas desde edades tempranas para el matrimonio y la maternidad. Aprendían a moler grano, a hacer pan, a elaborar cerveza, a tejer y a gestionar el hogar. El matrimonio solía llegar muy pronto, a veces poco después de la pubertad. La infancia femenina era, en muchos casos, aún más corta que la masculina. Aunque las mujeres egipcias gozaban de más derechos que en otras culturas antiguas, la presión social sobre las niñas era intensa y constante. El castigo formaba parte estructural de la educación. No se consideraba abuso, sino corrección. Los textos morales y didácticos de la época refuerzan la idea de que un niño debía ser moldeado mediante disciplina estricta. El dolor físico se entendía como una herramienta legítima para inculcar obediencia, respeto y autocontrol.
Este enfoque no se limitaba a las clases bajas. Incluso los hijos de escribas y nobles estaban sometidos a una educación dura, con largas jornadas de estudio y castigos severos por errores mínimos. La figura del escriba representa uno de los pocos caminos de ascenso social posibles, y por eso su formación era especialmente exigente. Los niños destinados a esta carrera vivían una infancia marcada por el aislamiento y la presión. Pasaban horas copiando textos, memorizando fórmulas y aprendiendo a escribir correctamente. El fracaso no solo implicaba castigo, sino la pérdida de una oportunidad vital. Convertirse en escriba significaba escapar del trabajo físico más duro, y esa promesa justificaba cualquier sacrificio. No todos los niños tenían la misma suerte. Algunos nacían ya marcados por la esclavitud o la servidumbre, aunque la esclavitud en Egipto no funcionaba exactamente como en otras civilizaciones posteriores. Existían niños que pertenecían legalmente a otras personas. Podían ser prisioneros de guerra, hijos de esclavos o individuos vendidos por deudas. Estos niños carecían de protección familiar y estaban completamente a merced de sus dueños. Su infancia era, en muchos casos, una sucesión de trabajos forzados y ausencia total de derechos. La religión seguía siendo un eje central en la vida infantil. Los niños participaban en festividades, procesiones y rituales, aprendiendo desde pequeños los nombres de los dioses, sus funciones y sus castigos. El miedo a ofender a una divinidad estaba profundamente arraigado. Se les enseñaba que una mala acción no solo tenía consecuencias inmediatas, sino también eternas. El juicio en el más allá, con el pesaje del corazón, era una idea conocida incluso por los más jóvenes. Algunos niños eran ofrecidos o dedicados a templos donde crecían bajo la tutela de sacerdotes. Aunque no todos se convertían en religiosos, su vida quedaba marcada por una disciplina rígida y una educación profundamente espiritual. La separación de la familia era asumida como un sacrificio necesario para servir a los dioses. Para estos niños, la infancia transcurría entre rituales, oraciones y obediencia absoluta a la jerarquía religiosa. La enfermedad seguía siendo una amenaza constante a lo largo de toda la niñez. Muchos niños sufrían malformaciones, lesiones o secuelas de infecciones. Aquellos que no podían trabajar o cumplir con las expectativas sociales quedaban en una posición extremadamente vulnerable. No existía un sistema de protección social como tal. La supervivencia dependía casi exclusivamente de la familia. En casos extremos, los niños con discapacidades podían ser abandonados o relegados a una vida marginal. Sin embargo, no todo era oscuridad. Existen evidencias claras de afecto genuino entre padres e hijos. Cartas, tumbas y objetos funerarios muestran que los niños eran amados y llorados. Se han encontrado enterramientos infantiles con juguetes, amuletos y pequeños objetos personales, lo que indica un deseo de protegerlos incluso en la muerte. El amor existía, pero convivía con una realidad implacable. Los nombres dados a los niños también reflejan esta dualidad. Muchos incluían referencias a dioses o deseos de protección, como si el propio nombre fuera un amuleto. Llamar a un niño protegido por Amón u Hegalo Yehá no era solo simbólico, sino una forma de invocar constantemente la protección divina en un mundo peligroso. La sexualidad y el cuerpo no eran tabúes absolutos, pero se gestionaban con pragmatismo. Los niños crecían viendo la desnudez como algo natural en ciertos contextos, especialmente en los primeros años. Sin embargo, a medida que se acercaban a la madurez, se imponían normas claras de comportamiento y decoro. La transición era rápida y sin contemplaciones. La sociedad no concedía tiempo para la confusión. En este entorno, la identidad del niño se construía sobre tres pilares fundamentales: obediencia, utilidad y aceptación del orden cósmico. No se fomentaba la individualidad y la expresión personal. Ser diferente no era una virtud, sino un riesgo. La seguridad residía en encajar, en cumplir el papel asignado y en no desafiar las normas visibles e invisibles que regían la vida egipcia. Así, la infancia avanzaba sin pausa hacia una adultez prematura. Cada año superado era una victoria silenciosa, una prueba de resistencia en un mundo que no estaba diseñado para proteger a los más jóvenes, sino para utilizarlos, formarlos y, en el mejor de los casos, permitirles sobrevivir lo suficiente como para repetir el ciclo con la siguiente generación. Con el paso de los años, los niños que habían logrado sobrevivir a enfermedades, hambre y castigos dejaban de ser considerados niños sin que nadie lo anunciara de forma explícita. No había ceremonias universales ni celebraciones que marcaran ese tránsito. Bastaba con que el cuerpo resistiera, con que las manos fueran útiles y la mente obediente. La infancia terminaba cuando la sociedad decidía que ya no había excusas
para la fragilidad. En ese momento el individuo pasaba a formar parte plenamente del orden egipcio, un orden rígido, jerárquico y profundamente convencido de que el mundo funcionaba tal y como debía. Los jóvenes asumían trabajos, matrimonios y responsabilidades sin cuestionarlos. No se esperaba que eligieran su destino, sino que lo aceptaran. La resignación no era vista como debilidad, sino como sabiduría. La esperanza de vida era corta y eso hacía que cada etapa se comprimiera. Muchos adultos apenas superaban los 30 o 40 años, lo que convertía a la niñez en una fase fugaz, casi invisible. Ser joven no implicaba ser protegido, implicaba estar en formación para sostener una sociedad que no podía permitirse el lujo de cuidar a quienes no producían. La violencia estructural no siempre era explícita, pero estaba presente en cada norma no escrita. El miedo al castigo, humano o divino, mantenía a los niños dentro de los límites aceptables. El caos era el enemigo supremo, y cualquier desviación del orden podía traer consecuencias terribles. Desde pequeños, los egipcios aprendían que su bienestar individual era secundario frente al mantenimiento del equilibrio universal. Incluso el juego y la risa estaban condicionados por esta visión del mundo. No eran prohibidos, pero tampoco fomentados. La alegría no era un objetivo vital, sino una consecuencia ocasional de cumplir con el deber. La vida no se medía por momentos felices, sino por la capacidad de resistirla sin romper el orden. Los niños que crecían dentro de templos o entornos religiosos interiorizaban esta lógica con especial intensidad. Para ellos, cada acción estaba observada por los dioses, cada pensamiento podía ser juzgado y cada error tenía un peso cósmico. Vivir correctamente no era una opción moral, sino una obligación absoluta. La culpa, el miedo y la obediencia se entrelazaban desde edades tempranas. Sin embargo, esta dureza no surgía del desprecio, sino de una concepción del mundo radicalmente distinta. Los egipcios no veían la infancia como un espacio que hubiera que preservar, sino como una fase inevitable en un camino ya trazado. El sufrimiento no se consideraba injusto, sino parte del orden natural. Resistirlo era una virtud, no una tragedia. Paradójicamente, esta visión también generaba una profunda aceptación de la muerte. Los niños crecían sabiendo que la vida era frágil, pero que no terminaba con la muerte física. La promesa del más allá ofrecía consuelo incluso a los más pequeños. La muerte no era el final, sino una transición, y eso suavizaba, en parte, la dureza de la existencia. Cuando un niño lograba llegar a la edad adulta, lo hacía ya moldeado por años de disciplina, trabajo y creencias profundamente arraigadas. No había espacio para la nostalgia de una infancia perdida, porque esa infancia nunca había existido como tal. Lo que existía era un periodo breve de adaptación, aprendizaje y resistencia. Mirar hoy la infancia en el antiguo Egipto resulta incómodo. Rompe con la imagen idealizada de una civilización grandiosa, sabia y espiritual. Nos obliga a reconocer que sus logros se construyeron sobre una estructura social que exigía mucho a los más vulnerables. Comprender esto no es juzgar con ojos modernos, sino aceptar que incluso las civilizaciones más admiradas tenían sombras profundas. Entender cómo vivían los niños egipcios es entender cómo funcionaba realmente su sociedad. Sin esa mirada, Egipto se convierte en un decorado de pirámides y dioses, pero no en una civilización humana real, con miedos, sacrificios y vidas truncadas desde la infancia. Si este viaje al pasado te ha ayudado a ver el antiguo Egipto con otros ojos, apoya el canal con un like. Suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando la historia sin adornos para entenderla tal como fue, no como nos gustaría que hubiera sido.